Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Epístola a los Corintios capítulo 2. Vamos a leer en la Epístola a los Corintios capítulo 2. ¿Cuántas epístolas a los Corintios hay? ¿Cuántas? ¿Y no hay tercera? No. 1 y 2, primera y segunda. Entonces leamos la primera. Pero no estamos bromeando, posiblemente si hay tercera epístola. Abramos el micrófono al pastor, por favor. Posiblemente si hay tercera carta a los Corintios. En una de los dos, Pablo menciona que había enviado una carta con anterioridad y esa carta desapareció en la historia. No la tenemos lastimosamente, pero posiblemente había una tercera carta. No sé en qué orden estaban exactamente. Si esta segunda es la tercera o si la segunda sería, si esta segunda sería la tercera, ahí hay una confusión, pero posiblemente habría una tercera carta a los Corintios. Muchas gracias, pastor. Pero entonces leamos hoy en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y dice el apóstol Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Digamos todos: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Es una alegría, Padre, poder saber que nuestro pensamiento está alineado a ti por tener la mente de Cristo Jesús. Es por eso que esta noche te pedimos, háblanos para que sepamos nosotros encauzar nuestra mente a ti.
que podamos discernir lo que está oculto, aunque nadie nos lo haya contado o revelado, que podamos conocer la intención del corazón de los otros y que podamos experimentar tu voz hablándonos e impregnando en nuestros pensamientos tu pensamiento. Oramos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, Amén y amén. y amén. Gracias, pastor. Siéntese, iglesia, por favor. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha dispuesto este tiempo, o mejor, ha escuchado al Señor de que disponga este tiempo para venir a este templo a escuchar su santa palabra. El discernimiento. ¿Han oído ustedes esa expresión? Aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo. En el versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Dice, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios. Es decir, no hay compatibilidad. Por eso es que hay tantas falsas doctrinas, porque interpretan cosas físicamente o materialmente de lo que Dios está hablando por medio de su Espíritu Santo. Pues para él es locura, para el que no discierne lo del Espíritu. ¿Por qué? Porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? Porque hablamos mucho de discernimiento, pero ¿cómo podemos discernir cómo podemos definir el discernimiento? Y ni siquiera es una opinión mía, sino que lo que podemos ver es que la característica bíblica, escúchenme bien, hermanos, la característica bíblica del discernimiento es que es una cualidad valiosa y esencial para todo creyente. O sea, todo creyente debe tener esta cualidad valiosa y esencial, como lo es el discernimiento. Porque es que el discernimiento se está refiriendo a la capacidad que nosotros debemos de tener entre distinguir la verdad y la falsedad. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? La capacidad de distinguir entre el bien y el mal, mi hermano Robinson, y de tomar decisiones sabias y bondadosas. ¿Sabe por qué muchos han venido al fracaso? Por esto de no haber tenido discernimiento. ¿Y por qué no tenían el discernimiento? Porque no tienen al Espíritu Santo, el único que nos permite discernir tanto lo bueno de lo malo, o la verdad y la falsedad, y que nos da la capacidad de tomar decisiones sabias y bondadosas, es el Espíritu Santo. Esto no es de nosotros. Esto proviene del Espíritu Santo. Palabras más, palabras menos. Lo que les quiero decir, hermanos, es que el discernimiento es necesario para que usted no sea víctima del engaño, del cual ya nos ha hablado el Señor Jesús. En ese párrafo que acabamos de leer al principio del culto, ahí no aparece la palabra discernimiento por ningún lado. Está implícito en las palabras que el Señor nos está diciendo. Y volvamos a leer a partir del versículo 2. Dice, pero Él les dijo, o sea, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4, vamos a repetirlo todos. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¿En qué contexto se está dando esto que el Señor está hablando?
en un contexto en el que los discípulos estaban engañados con respecto a lo que era el templo de Jerusalén, la insignia nacional del pueblo judío, donde se reunían varias veces al año y donde se rendía culto al único Dios verdadero, un templo distinto a todos los demás templos paganos que tenían las naciones. Ellos estaban poniendo la mirada en el templo. Yo esto no, lo que voy a decir no lo digo transpirando ni amargura, ni resentimiento, ni rabia. No, no lo digo. Pero mire, cuando nosotros llegamos a este lugar, el Señor en un sueño me lo había mostrado. Lo que pasa es que no me había dicho dónde. Me había mostrado el lugar como tal. Y aunque no cuento mis sueños, aunque no comparto las visiones de manera usual, quiero compartirles esta noche cómo fue ese sueño. Estaba con el pastor Junior parado en una puerta estrecha y vi que del lado derecho de la puerta del templo, de la salida, venía un taxi y en el taxi venían unas personas. ¿Usted no ha notado que en los sueños uno como que está en este lugar pero está oyendo lo que están diciendo allá? Y casi que lee los pensamientos de lo que están diciendo allá. Y el uno le dijo al otro, por Dios, este es el templo, qué cosa más horrible, qué vergüenza. Y dijeron, qué vergüenza del taxista. No queremos que el taxista sepa que venimos a este lugar. Y le dijeron al taxista, por favor, avance otro poco, nos quedamos más adelante. Y se quedaron en la parte más allá. Cuando se bajaron, nosotros los pastores saludamos a esos hermanos. De los hermanos no tengo ninguna identidad, sé que eran dos hombres. Nos saludaron. Se notaba que estaban en evidencia, pero nosotros no le dijimos absolutamente nada. Adelante, mis hermanos, se aproxima la celebración de culto, en fin, la bienvenida. No había ujieres en ese momento, no había quien recibiera los hermanos primeros que llegaban. Cuando entraron al lugar dijeron, qué engaño el que teníamos. Nos dejamos llevar por la apariencia externa y aquí en este lugar está la presencia del Señor. A los discípulos les pasaba algo semejante, solo que había una diferencia. Y es que ellos sí tenían motivo para sentirse orgullosos del templo de Jerusalén. Si usted quiere tener las dimensiones o refrescarlas o recordarlas de lo que era el templo de Jerusalén, puede leer el libro de los reyes y el libro de las crónicas de los reyes, para que ustedes vean la descripción tan magistral de lo que era esta construcción que finalmente hizo Salomón. Y de cómo con los años Nabuzaradán, el primer ministro, el ministro de defensa de Nabucodonosor, nos dice el profeta Jeremías que quemó el templo y los principales edificios de Jerusalén, pero además destruyó toda la muralla. Destruir la muralla de una ciudad era sinónimo de vergüenza, porque cualquiera podía entrar, cualquiera podía salir. Ese templo luego fue restaurado. Ustedes lo oyeron muy bien en un mensaje, en una saga, en una serie de mensajes que el pastor nos predicó con respecto a Nehemías, como lo hemos visto con Esdras, todo lo que el Señor hizo para volver a tener ese templo. Ese templo que ellos restauraron y esas murallas, hay que distinguir en que el templo fue restaurado y la muralla fue construida. Algunos dicen que el templo fue construido, no, el templo fue restaurado porque el templo fue incendiado. Las murallas sí fueron destruidas. Ese templo era el que estaba en pie durante el ministerio del Señor Jesús. El Señor, como buen judío, fue a alguna de las fiestas, estuvo con sus discípulos, no hizo ningún tipo de observación, no expresó ninguna manifestación de admiración por el templo.
Los discípulos seguramente se estaban preguntando, pero ¿por qué el Señor no está diciendo nada? Estuvieron callados hasta que salieron del templo. Una vez afuera del templo, dijeron, esto no puede pasar así. Y le dijeron al Señor, Señor, ¿ves este templo? Yo no sé si a esa hora el sol estaba dando en la puerta llamada La Hermosa, que tenía un bronce muy especial y que con los rayos del sol era súper brillante, no sé. Pero ellos le están diciendo, Señor, mira, ¿ves este templo? Y el Señor les dice, les digo que de esto que ustedes me están diciendo no quedará piedra sobre piedra. De las primeras veces que yo leí ese pasaje, siempre asimilé con las piedritas que uno conoce, casi con esas de balastro que se llama, o cascajo. Pero cuando profundicé en el estudio, con el paso de los años me di cuenta que había piedras que pesaban hasta 200 toneladas, una sola piedra, y que necesitaban de más de 100 hombres para mover una sola piedra. De manera que cuando el Señor les está diciendo, de esto no quedará piedra sobre piedra, les estaba diciendo que la destrucción iba a ser total. Lo único que ha quedado de ese templo es lo que conocemos como el muro occidental o el muro de los lamentos, que ese lo tenemos todavía en pie. Ellos se quedaron como, ¿y aquí qué le decimos a él? Ahí muy cerca está el Monte de los Olivos, y dentro del Monte de los Olivos hay un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Digamos que esa era la base de operaciones del ministerio del Señor Jesús. Allá en lo privado, donde no había tanta multitud, donde le pueden hablar al oído al Señor, ellos le hacen 3 preguntas en una. Los discípulos le hacen 3 preguntas en una al Señor. Dicen, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Que el templo sería destruido. Ese sería el plazo inmediato, el tiempo inmediato. ¿Cuándo será tu retorno, tu venida? Ese es un plazo mediato. ¿Y cuándo será el fin del mundo? Es en un tiempo indeterminado, solamente Dios lo sabe. Lo primero sucedió unos 40 años después, cuando las hordas romanas entraron y destruyeron el templo ahí sí, y no quedó sino el muro de los lamentos, o el muro occidental. ¿Qué sigue después de eso? Viene la venida del Señor, esa que el mundo no está esperando y de la cual no creen, y ya del fin del mundo que no sabemos cuándo es. Pero él, en vez de darles explicaciones a los discípulos, la respuesta a todo eso que ellos estaban preguntando, les va a decir algo supremamente importante, que es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche. Tengan cuidado de que nadie los engañe. En otras palabras, ojos abiertos, oídos despiertos, tengan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede discernir y saber las cosas que provienen de Dios por medio de su Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay universidades, no hay institutos teológicos, no hay ninguna facultades de teología que nos digan esto. Solamente el Espíritu Santo se lo permite discernir a aquel que tiene el Espíritu Santo y que Él es templo del Espíritu Santo. El engaño, para el cual hay que tener discernimiento. Entonces usted seguramente, hermano y hermana, ya se estará preguntando, pastor, entonces, francamente, ¿qué es el discernimiento? Uno, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es un don espiritual que le permite al cristiano moverse a través de las confusiones de la vida, evitando el engaño y manteniéndose alineado con la voluntad de Dios. Vamos a dejarlo ahí por un instante. ¿Qué es el discernimiento?
El discernimiento es un don espiritual que le permite al cristiano moverse a través de las confusiones de la vida, evitando el engaño y manteniéndose alineado con la voluntad de Dios. Eso es el discernimiento. Con el discernimiento sabemos o aprendemos a discernir entre espíritus malos y buenos también. Y todo, eso viene de parte del Espíritu Santo. No hay otro medio, no hay otra manera de que nosotros podamos distinguir entre una cosa y otra. Eso es discernimiento. Y el discernimiento es el único que nos permite a nosotros no caer en el engaño. La gente en el mundo llama de otra manera esto, lo llama malicia indígena. No hay tal malicia indígena. Y si por algo se debe distinguir la iglesia del Señor durante todos los siglos, y especialmente ahora cuando tenemos tantas redes y tantos medios de comunicación a través de las cuales el engaño está en todo su furor, es porque si alguien se debe distinguir es la iglesia del Señor, el hombre y la mujer espiritual. Y no en vano la Biblia destaca la importancia del discernimiento. Esto no es un hecho al margen de la Biblia. La Biblia lo está destacando, y no una vez, sino varias veces. Si usted me acompaña por un instante al capítulo 5 y versículo 14 de la epístola a los Hebreos, lo voy a leer en dos versiones. Porque es que en muchas versiones puede que no aparezca la palabra discernimiento, ya lo acabamos de ver. El Señor nos dice engaño, tengan cuidado que no los engañen. Pero este capítulo 5, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional, nos dice de la siguiente manera el escritor a los Hebreos: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Como el diablo sabe todo esto también, entonces por eso ha acudido a la hechicería y ha acudido a la brujería y a todo lo que lleva el inframundo y el mundo oculto. ¿Cómo dice esta Nueva Versión Internacional? Tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la versión Reina Valera del 60 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos está diciendo el escritor a los Hebreos? Que constantemente debemos hacer esta gimnasia espiritual de ejercitarnos, de fortalecer nuestros músculos y todo nuestro ser espiritual en el discernimiento, para saber distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Hay una línea muy delgadita entre lo bueno y lo malo, y por eso nosotros necesitamos tener discernimiento. Como usted lo acaba de leer, este versículo en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera del 60 destaca que el discernimiento es una habilidad que se puede desarrollar, es una habilidad que se puede perfeccionar mediante la práctica constante y el crecimiento en la madurez espiritual. ¿Han visto? Pero el que es maduro espiritualmente, o el que es adulto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de niños viejos, pero también lo grave es que estamos llenos de viejos niños. Uno ve hombres y uno dice: esta persona ya debería estar ejercitando algo, debería estar haciendo algo, dando ejemplo en algo. Y cuando le llega alguna circunstancia, se comportan como niños. Y uno no sabe si sacar un pañuelo para secarle las lágrimas, un pañal para cambiárselo, o decirles: vamos otra vez al ejercicio de los fundamentos, de las bases de lo que son las Sagradas Escrituras. ¿Qué se necesita hoy cuando el Señor está próximo a venir?
es que la iglesia ya esté en un nivel espiritual y esté en la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y para ello es urgente la presencia del Espíritu Santo, no en una iglesia. La gente cree que el Espíritu Santo es otro que viene al culto a celebrar culto. El Espíritu Santo debe estar en cada creyente. La palabra del Señor dice que somos templo o habitación del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora nos vamos, apagamos luces, cerramos puertas y esto no es más que una locación. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, es porque la presencia del Espíritu Santo debe estar en cada uno de nosotros. Les invito a que leamos de nuevo 1 Corintios, esta vez el versículo 14. Mire cómo dice el apóstol Pablo: el que no tiene el Espíritu Santo, mire que ese Espíritu está en mayúscula, y por eso me tomé la licencia de hacer ese énfasis ahí, como lo acostumbramos a hacer. Dice, el que no tiene el Espíritu Santo, diga, el que no tiene el Espíritu Santo, no acepta, no ingiere, no traga, no transige, no comulga, póngale el sinónimo que quieran, lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Y por qué es locura? Porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Sabe por qué a muchos les indigesta la palabra del Señor? Porque no la ingieren ni la disciernen espiritualmente. Por lo tanto, no les es un alimento sano. Y cuando digo no les es la palabra del Señor un alimento sano, no estoy diciendo que la palabra deja de ser sana. Porque ¿qué culpa tiene la leche si al estómago de fulano o de sutano le cae mal? ¿Quién es el enfermo? ¿La palabra? En este caso la leche, o el organismo de quien la ingiere. El asunto está en el creyente, que tropieza y choca con la palabra de Dios. De ahí que los pastores no tenemos necesidad de estar diciendo quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Solamente, como lo dijo nuestro Señor Jesús en su momento, por sus frutos los conocerán. Amada iglesia, íntima devoción, como cristianos tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos a toda la verdad y brindarnos el discernimiento necesario para caminar a través de las decisiones y también de las elecciones que debemos tomar en la vida. Esta mañana escuchaba al pastor Junior en el mensaje en la emisora. ¿Saben una cosa? Tengo una peculiaridad. Cuando el pastor va a predicar, yo lo escucho. Cuando voy a predicar yo, no me escucho. Pero no por menospreciarme, sino que digo, otra vez a escucharlo. No, mentira, no es cierto. Tanto escucho un mensaje como cuando escucho el otro. Soy un fiel oyente de Íntima Devoción Radio. Y él nos estaba hablando acerca de todo lo que pasa, sobre todo, de todo lo que pasa dentro de la iglesia, sobre todo cuando hay época electoral. El tema es el candidato tal, el otro tal. Ninguno que se meta en la política, ni siquiera los ministros que dejan el ministerio para meterse en la política, tienen el poder del Espíritu Santo, porque el que es espiritual no tiene que estar haciendo nada en las aguamasas del mundo. Dejan de nadar en las aguas del Espíritu por irse a nadar en la aguamasa del mundo. A apoyar un sistema que ataca constantemente la iglesia. Y esto no lo digo yo de mi propia cuenta, lo estoy diciendo coloquialmente. Pero ustedes, cuando empiezan a leer el libro de Jeremías, van a encontrar una queja del Señor Todopoderoso, bendito sea Él. Y Él dice, 2 pecados
ha cometido mi pueblo. El primero, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas. Eligieron mal. Y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen absolutamente nada. Es decir, son pozos sin fondo. Pecado. ¿Por qué? Porque perdieron el discernimiento. Entonces, ¿cómo desarrollar el discernimiento? ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento en nuestras propias vidas? Porque de ahí depende todo. De lo que nosotros desarrollemos en nosotros, depende, mis amados hermanos, de cómo va a ser el enfrentamiento o la confrontación o lo que tengamos que ver en nuestro día a día. Permítanme, hermanos, les comparto algunos consejos. Consejos basados, por supuesto, en cómo desarrollar el discernimiento. El primer consejo es: esmérese por tener una íntima devoción con Dios. Esmérese por tener una íntima devoción con Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Muy sencillo. Cultive la intimidad con Dios a través de la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, y medite sobre la palabra de Dios, esa que usted ha leído. ¿Sabe por qué muchos están claudicando hoy en el camino? Porque no leen la palabra. Y cuando la leen no meditan en ella, sino que meditan en cosas trascendentales. Eso es lo que se conoce como meditación trascendental. La palabra del Señor nos habla de que debemos meditar en este libro de día y de noche. David practicaba mucho la meditación en la palabra del Señor, David el rey. ¿Y sabe qué decía el rey David? Dulce será mi meditación, yo me regocijaré en el Señor. Porque hay iglesia triste, porque hay iglesia aburrida, porque hay iglesia que se siente defraudada, porque hay hermanos que se sienten frustrados, porque no están meditando en las cosas de Dios que son indestructibles, por estar meditando en las cosas del mundo que pasarán y que no son sino basura prematura. Es importante que nosotros conozcamos el carácter de Dios, y el carácter de Dios solamente lo conocemos cuando oramos fervientemente, cuando leemos las Sagradas Escrituras, pero también cuando meditamos en su eterna palabra. El Salmo 119:5 nos permite conocer el carácter de Dios. Nos permite conocer su palabra, y esto es fundamental para desarrollar el discernimiento. Dice este texto: tu palabra, miren esto bien, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Si tenemos buena luz, no nos vamos a desviar tras el engaño. Usted puede anotar al margen, los que están tomando nota, el capítulo 35, versículo 8 del libro del profeta Isaías, que dice: será llamado este camino de santidad, y no andará el inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se desviará de él. Dos, quiero decir, siguiente consejo de cómo desarrollar el discernimiento: pida sabiduría a Dios. Pida sabiduría a Dios. Yo creo que este texto lo conocemos al derecho y al revés. Lo hemos oído por lo menos 100 veces en nuestra vida cristiana. Y el apóstol Santiago nos escribe en su primera epístola, en su epístola, en el capítulo 1, versículo 5. Esa sí no hay sino una sola epístola. Mire esto: esta palabra no es para leerla para otro. Esta palabra es para que la lea para usted. Este es un regalo para usted.
A veces leemos la palabra, pero creemos que es para otras dimensiones y para otras personas. Esto nos lo está diciendo el Señor, es a nosotros, por boca y pluma del apóstol Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y usted dice, no tengo sabiduría. Apártese del pecado, apártese del mal, porque la sabiduría es apartarnos del mal y la inteligencia se me fue en este momento, 28 de Job. El temor del Señor es la inteligencia, es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Otro consejo: no ignore que usted está bajo lucha espiritual. A veces nos quejamos porque las cosas nos fallan aquí en este mundo y nos pegamos de eso. Y a veces, mis amados hermanos, tenemos conflictos, tenemos escasez, tenemos tristezas, tenemos gente que nos molesta, se nos agota el dinero, nos pasan un poco de cosas. Si hay falta de dinero, nos vamos para el banco inmediatamente. Si es un asunto con un vecino, nos vamos para la policía ahí mismo. Si es un asunto de matrimonio, buscamos el divorcio. Si es un asunto con los hijos, doblamos la caja de cartón y nos vamos para... No sabemos ni para dónde. Hermanos, todo esto es lucha espiritual. Y lo espiritual se discierne espiritualmente y esa lucha se dobla. Se lucha, se gana de rodillas ante el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo busca insistentemente engañarlo a usted, queriéndole hacer ver las cosas de otra manera, para que usted siga el hilo de lo que él quiere hacer. Ya sabe que el enemigo no le puede perder su alma, pero sí le quiere robar su gozo. Le quiere robar su alegría. En Efesios 6:12 nos dice el apóstol Pablo, porque nuestra lucha, diga, porque mi lucha no es contra seres humanos, es decir, no es con cosas aquí circunstanciales, sino, préstele atención a esa palabra, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice contra poderes, o sea que es algo fuerte. Contra autoridades. No habla de las autoridades que están en el gobierno. Estos son rangos espirituales que maneja Satanás. Contra potestades que dominan este mundo. Y ustedes dicen, ay, el gobierno, ay, Colombia, ay, no sé qué, todo lo que está pasando. Es que ahí no está gobernando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí no está gobernando el Príncipe de Paz. Este mundo está bajo el poder del maligno. Hermanos, el diablo no está en el infierno. El diablo está en este mundo gobernando todo esto. El diablo va a ser lanzado al infierno algún día. Pero el diablo está gobernando todo esto. Pues mire que aquí dice la palabra, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, en los aires. Es decir, estamos en un ámbito nada fácil para la iglesia. No midamos fuerzas humanas para combatir fuerzas espirituales. No vamos a lograr absolutamente nada y para esto hay que tener discernimiento. Otro consejo para desarrollar el discernimiento: examine todo, pero a la luz de la palabra de Dios, no a la luz del periódico.
no a la luz de la televisión, no a la luz del programa radial. Es que dijo esto, es que el periodista dijo esto, es que el político dijo aquello, es que la prensa dice esto y esto es lo que se está divulgando. Es una manera de manipular la conciencia de la gente. Nosotros debemos discernir todo lo que está pasando, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Es decir, mida todo según el modelo que nos da la palabra de Dios. Escribiéndole a los tesalonicenses en su primera epístola en el capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Hay que examinar las cosas, hermanos. Examine si su matrimonio está tambaleando, es por su actitud o porque usted está siendo agitado por un espíritu que le tiene tambaleando el matrimonio, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Examine si su economía está tambaleante y está precaria, a ver si es que usted no está entregándole al Señor lo que a Él le pertenece y está destinando sus recursos embolatado y embotando, dejándose embotar la mente por Satanás para que usted no haga bondades con su dinero, sino que todo transcurra hacia la maldad. Debe revisar todo esto. Examine si su enfriamiento espiritual es por causa de que usted no está teniendo una íntima devoción con Dios, de que usted no ha discernido. El apóstol Pablo dice muy claramente: sométanlo todo a prueba. Examinen, revisen, sean sistemáticos, sean buenos discernidores. No se dejen entretener por lo que está pasando o por lo que dice el mundo. No esperen nada bueno del mundo, porque el Señor Jesús ya lo dijo y dijo una palabra concluyente, la cual no admite ítems, ni ninguna añadidura, ni ningún aditivo. Él lo dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo tengo vencido todo eso que les está causando la aflicción. Otro consejo para que desarrolle el discernimiento: acérquese a su pastor y rodéese de buenos hermanos temerosos de Dios. Ustedes han visto, por poner un ejemplo burdo y superficial, ustedes han visto que los borrachos se buscan entre sí para calmar sus penas, y entre borrachos se entienden, y al otro día se dan cuenta de las barbaridades que dijeron y de las conclusiones a las que llegaron. El profeta está diciendo de la siguiente manera: ustedes sueñan que están comiendo, pero es porque tienen hambre, y están soñando que tienen sed, que están soñando que tienen, que están bebiendo, pero porque tienen sed. Eso dice la palabra. Busque consejo, no asesoría. La asesoría va muy ligada a la consejería, aunque son distintas, y es muy distinta al consejo. El consejo es cuando tu pastor te habla y no tienes opción, no tienes una tercera opción. Hazlo. Muchos están tomando el consejo que los pastores les dan como que algo personal está fluyendo de nosotros, y nosotros espiritualmente les estamos hablando sobre el discernimiento. Ojo, que no queremos llorar con vos cuando ya caigas en la desgracia y no haya ningún punto de retorno después de que te hayas ido por el peñasco, por el risco, cuando ya no haya solución. Muchos buscan consejo esperando que se les diga lo que quieren oír, nunca lo que deben hacer.
A veces recurro a la consejería a lo sumo, cuando me doy cuenta que el hermano, cuando discierno que el hermano no me va a escuchar lo que yo le voy a decir. Y no lo hago de manera irresponsable o por evadir una obligación, lo hago porque es que la palabra del Señor no se puede estar entregando a todo aquel que le está rechazando. Busque consejo de su pastor, busque orientación de su pastor y eventualmente hágase a la sombra de creyentes maduros y sabios espiritualmente. Y eso sí que son un producto que está bien escaso. Los creyentes maduros, los creyentes sabios espiritualmente. Salomón, escribiendo en los Proverbios en el capítulo 11, 14, dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Y aquí consejero no se está refiriendo a que se dedican a las consejerías. Está hablando consejeros en plural de aquel que da consejos. Seis, pues o F, renueve su mente, pero con la verdad bíblica, no con psicologías baratas, no con meditaciones trascendentales, no con estudios acerca de nueva era de positivismo. Es urgente que la iglesia en estos tiempos finales entrene, ejercite su mente para pensar críticamente y con discernimiento. No se deje llevar por las circunstancias. El apóstol Pablo lo está diciendo una y otra vez, lo hemos predicado. No se amolden al mundo actual. El mundo actual está bajo el poder ¿de quién? Y aunque el diablo quisiera pensar algo bueno, le saldría un pensamiento malo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No lo que usted quiere, sino lo que Él quiere. Pero quien hace la voluntad del Señor jamás es un perdedor. Pero quien crea que está haciendo la voluntad de Dios, pero imponiendo su propio criterio, es un perdedor. A inmediato, a mediato o a largo plazo, pero va a perder. Otro consejo: aprenda a escuchar el Espíritu Santo. Preste atención a la convicción que le trae el Espíritu Santo desde lo interior de su ser. No se enoje cuando les demos un consejo, hermanos, que va en contra de lo que ustedes quieren. ¿Por qué se enojan? ¿Acaso como pastores les hemos querido hacer daño? ¿Acaso les hemos hecho daño alguna vez? ¿Acaso hemos deseado que les vaya mal? ¿Acaso no nos entristece cuando ustedes no escuchan y vemos el resultado que van a tener de sus propias decisiones? Sin embargo, no lo digo con ninguna sorna ni con ironía. Sin embargo, muchos pueden decir que los hemos recibido con compasión y les hemos dicho: debiste haber hecho caso cuando te lo dijimos, porque no estábamos hablando por nuestra propia cuenta, sino por el discernimiento que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dice en el capítulo 16, versículo 13 del Evangelio según San Juan: pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
Está hablando de la verdad absoluta. Él los guiará a toda la verdad. No está hablando ni ni de asesores, ni de psicólogos, ni de nadie, sino del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo, mire esa palabra, solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Ustedes que están a punto de tomar decisiones, tómense en serio esto. No consulten astrólogos, ni brujos, ni hechiceros, ni ningún tipo de mangualas que el enemigo ha hecho con los seres humanos malvados. Sea espiritual, busque la presencia del Espíritu Santo. Y Él le va a decir la verdad tal cual. Eso es lo que está diciendo aquí. Les anunciará. ¿Qué es algo que se anuncia? Algo que está por venir. Los anuncios no se ponen sobre un hecho que está ahí presente. Los anuncios se dan para algo que está por venir. Otro consejo: sea humilde y déjese corregir. Acepte la corrección como un regalo que está recibiendo. ¿Usted no han oído decir algo que decimos las personas que tenemos cierta edad? Le doy gracias a mi papá y a mi mamá por las madereadas que me dieron, porque si no, yo no sería quien soy hoy. ¿Lo han oído decir? ¿Lo han dicho alguna vez? Mediten en esto. Porque hoy tenemos personas en las iglesias que no hay trapito con que agarrarlos. Y la labor del pastor es, sí o sí, pastorear al pueblo de Dios. Capítulo 15, versículo 31 de Proverbios. Lo voy a leer esta vez en la versión traducción lenguaje actual, o TLA. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Lo oyeron? Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Qué se busca con las correcciones? Que tengamos calidad de vida. ¿Quién lo está diciendo? La palabra del Señor. Otro consejo: no tome decisiones apresuradas. No sea afanado. Todo tiene su tiempo. Lo dice la misma palabra del Señor. En vez de tomarse el tiempo para tomar decisiones apresuradas, tómese el tiempo para buscar la guía de Dios y medir cuidadosamente sus opciones. ¿Qué están haciendo con los niños ahí? Guiándolos. Ni que hubieran sabido que estamos hablando de este tema. Tome tiempo para buscar la guía de Dios, la dirección de Dios y medir cuidadosamente sus opciones. Proverbios 19:2 dice: el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre o se apresura. Es que esto hay que hacerlo ya sí o sí. Está pronto a cometer un error. No tome decisiones apresuradas. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3 dice: la necedad, ojo, la necedad, no la necesidad, sino la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Habráse visto los pájaros tirándole a las escopetas. La necedad del hombre.
Y la necedad no es como nos lo decía el pastor hace algunos días en las predicaciones, que a veces se confunde necedad con la precocidad, con la inquietud de los niños. No, la necedad es antónimo de la sabiduría. En otras palabras, como dice el Salmo 32, David lo está diciendo, no sean como los burros, no sean como los bueyes, no sean como bestias indómitas. Eso es lo que quiere decir la palabra necio. La necedad del hombre le hace perder el rumbo. ¿Qué es perder el rumbo? Extraviarse. Y para colmo, se irrita contra el Señor. Tras de gordo, patinchado. Otro consejo: viva una vida consagrada a Dios, no a pedacitos. A veces consagramos un pedacito de nuestra vida, pero tenemos otro pie en el mundo. Hablamos el idioma de Dios para unas cosas y estamos hablando el idioma del mundo para otras cosas. No es así. Con Dios es todo para todo. Entregue su voluntad, entregue sus deseos, pero entréguelos bien, entrégueselos a quien se los debe entregar. Se los debe entregar a Dios. Busque su guía en todas las áreas de su vida, no en algunas. Proverbios 3, 5 y 6 dice de la siguiente manera: confía en el Señor, ¿cómo? De todo corazón, o sea, sinceramente, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda, hará más llevadero el camino. Y un texto que es muy recurrente en mi vida: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37, 4. ¿Qué es deleitarse? Es ser frágil, ser dócil, estar alineado con la voluntad de Dios, refrescarse, recrearse con todo lo que Dios, con todo lo que nos dice en su santa palabra. Es decir, que nuestra vida con el Señor se vea evidente por la alegría que mostramos, aunque a veces las corrientes vengan al contrario. Cuando uno se recrea y cuando uno es dócil y es frágil y es humilde en la presencia del Señor, en muchos casos no necesita ni expresar lo que uno quiere, porque dice que Él concederá los deseos de nuestro corazón. Porque una persona que sea dócil, frágil, humilde en la presencia del Señor, tiene un corazón limpio. Y no solamente los de corazón limpio heredarán la tierra, sino que también tendrán derecho a recibir la respuesta del Señor a sus peticiones. Por hoy, ¿qué concluimos con todo esto, hermanos? Creo que desarrollar el discernimiento es un aspecto vital del caminar de cada uno de nosotros en este caminar cristiano. Al buscar una íntima devoción con Dios, buscar sabiduría en Él, ser consciente de la lucha espiritual, probar todo a la luz de la palabra de Dios, buscar consejos sabios y buenos, renovar nuestra mente en la verdad bíblica, escuchar al Espíritu Santo, ser humilde y estar abierto a la corrección, evitar tomar decisiones apresuradas y vivir una vida sometida a Dios es lo mejor para un cristiano. Podemos buscar y desarrollar activamente el don bíblico del discernimiento si actuamos de esa manera. Mi deseo como pastor, creo que el tuyo también, pastor, para este 2025, mientras buscamos el reino de Dios y su justicia, es que podamos crecer en madurez espiritual, guiados por la sabiduría y el discernimiento, proporcionados por el Espíritu Santo, y tomar decisiones piadosas en cada aspecto de nuestras vidas. Con el favor de Dios, en 15 días, vamos con la segunda parte de este tema del discernimiento, el cual he titulado Guía para desarrollar discernimiento espiritual. Por el momento, levantémonos y humillémonos en la presencia del Señor.
Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.